El aroma del café recién molido se mezclaba con la humedad del amanecer cuando Hernán Villaseñor encendió la lámpara de queroseno en su pequeña cocina. Era 15 de octubre de 1994 y como cada madrugada desde hacía 15 años, se preparaba para salir al lago Cuitzeo, en el estado de Michoacán. A los 42 años, Hernán había convertido la pesca en algo más que un oficio. Era su ritual sagrado, su conexión con las aguas que habían alimentado a su familia durante generaciones. Petra Olivares, su esposa, se removió entre las sábanas cuando escuchó el familiar crujir de las tablas del piso. Después de 18 años de matrimonio, conocía cada sonido de la rutina matutina de su marido. El tintineo de las llaves, el roce de las botas contra el suelo de tierra, el chirrido de la puerta mosquitera al abrirse. Normalmente, Hernán se acercaba a darle un beso en la frente antes de marcharse, pero esa mañana algo era diferente. Los pasos se dirigieron directamente hacia la salida. «Hernán», murmuró Petra, incorporándose ligeramente, pero la única respuesta fue el ruido sordo de la puerta al cerrarse. En el exterior, la neblina matutina creaba una cortina gris que apenas permitía distinguir las siluetas de las otras casas de pescadores que rodeaban el lago. Hernán cargó su caja de aparejos sobre el hombro y caminó por el sendero de piedra que llevaba al embarcadero. Sus botas de hule dejaban huellas húmedas en la tierra lodosa, marcas que más tarde serían las únicas pruebas físicas de que había estado allí esa mañana. La lancha de Hernán era una embarcación sencilla pero resistente, construida por él mismo 5 años atrás con madera de pino local. La había bautizado Esperanza, el mismo nombre de su madre fallecida. Medía apenas 4 metros de largo y contaba con un motor fuera de borda Yamaha de 15 caballos de fuerza que había comprado de segunda mano. No era la más rápida ni la más moderna del lago, pero Hernán la conocía como a la palma de su mano. Sabía exactamente cuánta cuerda necesitaba para anclar en cada zona, dónde golpeaba más fuerte el viento del norte y qué sonido hacía el motor cuando necesitaba mantenimiento. Florencio Mena, vecino y amigo de la infancia, salía también rumbo al lago cuando vio a Hernán preparando su equipo. Los dos hombres intercambiaron un saludo silencioso, como era costumbre entre los pescadores que madrugaban. Florencio notó que Hernán llevaba su red más grande, la que reservaba para las jornadas en que esperaba una pesca abundante. «Se ve que hoy confía en una buena mañana», pensó Florencio mientras ajustaba los remos de su propia lancha. El lago Cuitzeo se extendía como un espejo oscuro bajo la luz tenue del alba. Con más de 300 kilómetros cuadrados de superficie, era uno de los cuerpos de agua más importantes de Michoacán, alimentado por diversos manantiales y arroyos que bajaban de las montañas circundantes. Pero también era conocido por sus corrientes impredecibles y por las súbitas tormentas que podían sorprender incluso a los pescadores más experimentados. Hernán encendió el motor y lo dejó calentar unos minutos mientras revisaba su equipo. Llevaba su caña favorita, una Mitchell que había heredado de su padre, 3 tipos diferentes de carnada, su termo con café negro y 2 tortas que Petra había preparado la noche anterior. También cargaba una radio portátil que sintonizaba la estación local, más por compañía que por entretenimiento. A las 5:30 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a perforar la neblina, Hernán desató las cuerdas que mantenían amarrada la Esperanza al muelle de madera. Florencio lo vio alejarse hacia la zona norte del lago, donde solía pescar durante los meses de octubre. Era un área conocida por los pescadores locales como Los Bajos, debido a que la profundidad no superaba los 8 metros y abundaban los peces de agua dulce como la carpa, la tilapia y el bagre. La rutina de Hernán era meticulosa y constante. Navegaba aproximadamente 20 minutos hasta llegar a su zona preferida. Apagaba el motor,
echaba el ancla y comenzaba a pescar mientras esperaba que el sol calentara el agua y activara a los peces. Normalmente regresaba entre las 2 y las 3 de la tarde, dependiendo de la suerte del día. Petra lo esperaba con el almuerzo caliente y él le contaba, mientras limpiaba el pescado, las pequeñas aventuras de la jornada. Pero el 15 de octubre de 1994, Hernán Villaseñor no regresó a casa. Petra comenzó a preocuparse cuando las manecillas del reloj de pared marcaron las 4 de la tarde. Hernán era un hombre de rutinas estrictas, y en 15 años de pescador profesional jamás había llegado después de las 3:30 sin avisar. Salió al pequeño patio de su casa y miró hacia el lago, buscando entre las embarcaciones que regresaban el perfil familiar de la Esperanza. Debe haberse quedado sin gasolina, se dijo para calmarse. O tal vez el motor le dio problemas. Pero cuando llegaron las 6 de la tarde y el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, Petra supo que algo estaba mal. Raúl, su hijo mayor de 16 años, llegó de la escuela secundaria y la encontró parada junto a la ventana, con los ojos fijos en el horizonte. ¿Dónde está papá?, preguntó Raúl, dejando sus libros sobre la mesa de madera. Petra se volvió hacia su hijo. En su rostro moreno, marcado por los años de trabajo doméstico y las preocupaciones de una familia humilde, se dibujaba una expresión que Raúl no había visto antes. Era miedo puro, mezclado con la negación de quien no quiere aceptar lo que está presenciando. No ha vuelto, dijo simplemente. Para las 8 de la noche, varios vecinos se habían congregado en la casa de los Villaseñor. Florencio Mena fue el primero en llegar, seguido por otros pescadores que conocían bien los horarios de Hernán. Tomás Guerrero, un hombre de 60 años que llevaba toda la vida en el lago, fue quien verbalizó lo que todos pensaban. En el lago no hay tormentas hoy. El viento está tranquilo. Si Hernán no ha vuelto, es porque no puede volver. La comunidad de pescadores del lago Cuitzeo era pequeña y unida. Todos se conocían. Todos sabían los horarios y rutinas de los demás. Cuando uno de ellos no regresaba, no era solo un problema familiar, era un problema de toda la comunidad. Porque en un oficio donde la vida dependía del capricho de las aguas, la desaparición de uno podía ser el presagio del destino de cualquier otro. Florencio organizó la primera búsqueda improvisada. 6 pescadores con sus lanchas salieron esa misma noche, equipados con linternas y reflectores, a recorrer las zonas donde Hernán solía pescar. Navegaron durante horas, gritando su nombre, alumbrando cada rincón de agua, revisando los islotes pequeños donde podría haber varado. El lago nocturno era un lugar completamente diferente al lago diurno. Los sonidos se amplificaban de manera inquietante. El chapoteo del agua contra los cascos de las lanchas, el eco de las voces humanas rebotando en las montañas distantes, el susurro del viento entre los tulares. La superficie oscura del agua parecía tragarse la luz de las linternas, como si se negara a revelar sus secretos. No encontraron rastro de Hernán ni de las Esperanza. Al amanecer del 16 de octubre, Petra había envejecido 10 años. Sus ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño miraban con desesperación hacia el lago, como si pudieran obligar a su marido a materializarse entre las aguas. Raúl, que había pasado la noche ayudando en la búsqueda, llegó a casa con las manos vacías y el corazón roto. «Mamá, hay que avisar a las autoridades», le dijo con voz quebrada. Petra asintió en silencio. En el fondo sabía que la desaparición de Hernán había dejado de ser una demora explicable para convertirse en algo mucho más oscuro y definitivo. La comandancia de policía de Cuitzeo de la Laguna recibió la denuncia oficial a las 9 de la mañana del 16 de octubre de 1994. El comandante Miguel Estrada, un hombre de 45 años que llevaba 2 décadas en el cargo, escuchó el reporte con la expresión seria de quien ha visto muchas tragedias en el lago. ¿Algún problema familiar? ¿Deudas? ¿Enemigos?
preguntó siguiendo el protocolo estándar. Mi esposo era un hombre tranquilo, respondió Petra, secándose las lágrimas con un pañuelo. No tenía problemas con nadie, solo pescaba y trabajaba para nosotros. El comandante Estrada conocía la reputación de Hernán Villaseñor. Era uno de los pescadores más respetados de la zona, un hombre trabajador que jamás había tenido conflictos con la ley. Su desaparición no encajaba en el patrón de los casos que solía manejar: deudores que huían, maridos infieles que abandonaban a sus familias o jóvenes que se metían en problemas con grupos criminales. Vamos a organizar una búsqueda oficial, prometió el comandante, y vamos a encontrarlo. Pero en el fondo, Miguel Estrada sabía que las posibilidades de encontrar a Hernán con vida disminuían con cada hora que pasaba. El lago Cuitzeo tenía fama de guardarse a quienes se lo llevaba. Las corrientes subterráneas, las zonas de lodo profundo y los cambios súbitos de temperatura podían desorientar incluso a los pescadores más experimentados. Y si una persona caía al agua lejos de la orilla, las posibilidades de supervivencia eran muy escasas. La búsqueda oficial comenzó al mediodía del 16 de octubre. 3 patrullas de la Policía Estatal, 2 lanchas de la Marina y un equipo de buzos de Morelia se desplegaron por diferentes sectores del lago. Los pescadores locales se unieron voluntariamente, formando una flotilla de más de 20 embarcaciones que peinó sistemáticamente cada metro cuadrado de las zonas donde Hernán podría haber estado. Durante 3 días, la búsqueda continuó sin descanso. Los buzos exploraron los fondos rocosos, las patrullas revisaron las orillas en busca de rastros y los pescadores compartieron cada pista, cada rumor, cada posible avistamiento. Pero el lago parecía haberse tragado a Hernán Villaseñor sin dejar rastro. El 4.º día, cuando las autoridades comenzaron a hablar de suspender la búsqueda activa, Florencio Mena hizo un descubrimiento que helaría la sangre de toda la comunidad. Flotando entre los tulares de la orilla este, Florencio Mena encontró la gorra de béisbol azul que Hernán llevaba siempre cuando salía a pescar. Era una gorra desteñida de los Diablos Rojos del México, con la visera curvada por años de uso y una mancha de aceite de motor en la parte posterior que Petra había tratado de quitar sin éxito en múltiples ocasiones. Florencio alzó la gorra empapada con manos temblorosas, sintiendo cómo el agua turbia del lago goteaba entre sus dedos. El descubrimiento confirmaba lo que toda la comunidad temía, pero nadie se atrevía a verbalizar. Hernán Villaseñor había tenido un accidente en el lago. «Comandante Estrada, encontré algo», gritó Florencio, agitando la gorra en el aire mientras su lancha se balanceaba entre las cañas acuáticas. La noticia del hallazgo se extendió por la comunidad pesquera como ondas en el agua. Para cuando el comandante Miguel Estrada llegó al punto donde Florencio había encontrado la gorra, ya se había congregado una multitud de lanchas, formando un semicírculo irregular alrededor del área. Los pescadores observaban en silencio, con los rostros marcados por la gravedad del momento. Petra Olivares llegó corriendo al embarcadero cuando se enteró del descubrimiento. Sus piernas, debilitadas por 4 días de tensión y apenas unas horas de sueño, temblaron cuando vio la gorra familiar en manos del comandante. Era un objeto íntimo, personal, que había sido parte de la vida cotidiana de Hernán durante más de 5 años. Verla ahí, empapada y separada de su dueño, convertía la desaparición en algo tangible y terrible. «Es suya», confirmó Petra con voz quebrada. «Se la regalé en su cumpleaños hace 3 años». El comandante Estrada examinó la gorra con cuidado, buscando algún indicio que pudiera explicar cómo había llegado hasta los tulares. El área donde la encontraron estaba aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de los Bajos, la zona donde Hernán solía pescar. Las corrientes del lago podían haber arrastrado la gorra desde cualquier punto, pero también era posible que marcara el lugar exacto donde había ocurrido el accidente.
Vamos a concentrar la búsqueda en esta área, decidió el comandante. Si encontramos la gorra aquí, tal vez encontremos más pistas. Durante los siguientes 5 días, el sector este del lago se convirtió en el epicentro de la operación de búsqueda más grande que se recordara en la historia de Quitseo. Los buzos de Morelia trabajaron en turnos de 6 horas, explorando sistemáticamente el fondo lodoso. Las patrullas terrestres recorrieron kilómetros de orilla, revisando cada arbusto, cada piedra, cada pequeña ensenada donde pudieran encontrarse más objetos o, en el peor de los casos, el cuerpo de Hernán. Raúl Villaseñor, que había suspendido sus clases en la secundaria para participar en la búsqueda, desarrolló una rutina obsesiva. Cada mañana, tomaba prestada la lancha de un vecino y navegaba solo hacia diferentes sectores del lago, gritando el nombre de su padre hasta quedar afónico. Por las tardes, regresaba a casa con los ojos enrojecidos y las manos agrietadas por el agua y el sol, solo para repetir el proceso al día siguiente. La transformación de Raúl era evidente para todos los que lo conocían. El adolescente alegre y despreocupado que había sido una semana antes, se había convertido en una versión sombría de sí mismo, consumido por una determinación feroz de encontrar a su padre. Petra observaba con dolor cómo su hijo se estaba perdiendo en la búsqueda, sacrificando su propia juventud en el altar de una esperanza que se desvanecía día tras día. «Mijo, tienes que descansar», le suplicaba Petra cada noche. Tu papá no querría que te destruyeras así». Pero Raúl no escuchaba. En su mente de 16 años, detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba traicionar la memoria de su padre. La comunidad de pescadores también comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. La solidaridad inicial que había movilizado a toda la vecindad empezó a erosionarse bajo el peso de los días sin resultados. Algunos pescadores regresaron gradualmente a sus rutinas normales, argumentando que tenían familias que alimentar y no podían permitirse seguir perdiendo días de trabajo. Tomás Guerrero, el pescador de 60 años, que había participado en la primera búsqueda nocturna, fue uno de los primeros en expresar lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir. El lago se llevó a Hernán, y cuando el lago se lleva a alguien, no lo devuelve. Hemos hecho todo lo que podemos. Sus palabras, pronunciadas en voz baja durante una reunión de pescadores en la cantina local, generaron una división silenciosa en la comunidad. Por un lado estaban quienes compartían la resignación de Tomás, basada en décadas de experiencia con las tragedias del lago. Por el otro estaban quienes, como Florencio Mena, consideraban que abandonar la búsqueda era una traición imperdonable. Hernán habría buscado a cualquiera de nosotros hasta encontrarlo, argumentó Florencio con vehemencia. No podemos dejarlo abandonado en el fondo del lago como si fuera un extraño. La tensión entre estas dos posiciones comenzó a fracturar las relaciones que habían mantenido unida a la comunidad pesquera durante generaciones. Familias que habían sido amigas durante décadas empezaron a evitarse, incómodas por las decisiones que cada una había tomado respecto a la continuación de la búsqueda. Para el comandante Miguel Estrada, la desaparición de Hernán Villaseñor se había convertido en el caso más frustrante de su carrera. Después de 2 semanas de operaciones intensivas, no tenían más evidencia que una gorra encontrada entre los tulares. Los buzos habían explorado más de 10 kilómetros cuadrados de fondo lacustre sin encontrar rastro de la lancha Esperanza, ni del cuerpo de Hernán. «Es como si se hubiera evaporado», comentó el comandante durante una reunión con sus subordinados. «Una persona no desaparece así, sin dejar rastro». Pero el lago Quitseo tenía una reputación que precedía estos misterios. Los pescadores más viejos contaban historias de hombres que habían desaparecido en condiciones similares a lo largo de las décadas.
Algunos atribuían estas desapariciones a las corrientes subterráneas que podían arrastrar una embarcación hacia las partes más profundas del lago. Otros mencionaban las cuevas sumergidas que se formaban durante las épocas de sequía y que podían convertirse en trampas mortales cuando subía el nivel del agua. Don Aurelio Mendoza, un pescador retirado de 83 años que había nacido a orillas del lago, ofreció una perspectiva que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. «Este lago tiene hambre», decía con voz pausada y grave. «Cada cierto tiempo se lleva a alguien. Mi abuelo me contaba que los antiguos habitantes de estas tierras creían que el lago era un ser vivo y que necesitaba alimentarse para mantenerse en paz». Aunque la mayoría de los pescadores más jóvenes descartaban estas historias como supersticiones de viejos, la desaparición inexplicable de Hernán comenzó a dar credibilidad a los relatos más oscuros sobre el lago Cuitzeo. 3 semanas después de la desaparición, las autoridades oficialmente suspendieron la búsqueda activa. El comandante Estrada se reunió personalmente con Petra para informarle de la decisión, sabiendo que sería uno de los momentos más difíciles de su carrera policial. «Señora Villaseñor, hemos agotado todos los recursos disponibles», le explicó con voz suave pero firme. «Hemos revisado más de 50 kilómetros cuadrados de lago. Hemos interrogado a todos los pescadores de la zona. Hemos seguido cada pista posible. Si tuviéramos más evidencia, cualquier indicio de dónde buscar específicamente, podríamos continuar. Pero en este momento estamos buscando una aguja en un pajar». Petra recibió la noticia con una calma que sorprendió al comandante. Durante las 3 semanas de búsqueda, la había visto pasar por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Ahora, sentada en la pequeña sala de su casa, con las manos entrelazadas sobre el regazo, parecía haber alcanzado una aceptación dolorosa pero necesaria. «¿Qué va a pasar con el caso?», preguntó. «Permanece abierto», respondió el comandante. «Si aparece cualquier nueva evidencia, cualquier pista, reanudaremos la investigación inmediatamente. Y si alguien encuentra, si aparece algo, nos notifican de inmediato». Después de que el comandante se marchó, Petra se quedó sola en su casa por primera vez en 3 semanas. El silencio era abrumador. Durante días había estado rodeada de voces: pescadores ofreciendo ayuda, autoridades haciendo preguntas, vecinos trayendo comida y palabras de consuelo. Ahora, en la quietud de su hogar, la ausencia de Hernán se hizo tangible de una manera nueva y devastadora. Los objetos personales de su marido seguían exactamente donde los había dejado la mañana del 15 de octubre. Su taza de café sobre la mesa de la cocina, su camisa de trabajo colgada en el respaldo de una silla, sus botas de hule junto a la puerta. Petra no había tenido el valor de mover nada, manteniendo la casa como si Hernán fuera a regresar en cualquier momento. Raúl encontró a su madre esa noche sentada en la cama matrimonial, sosteniendo la almohada de Hernán contra su pecho. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero no emitía ningún sonido. Era un llanto profundo y privado, el tipo de dolor que solo puede expresarse en soledad. «Mamá», susurró Raúl desde la puerta. Petra levantó la vista hacia su hijo. En sus ojos vio el mismo dolor que la consumía a ella, pero también vio algo más: responsabilidad. Raúl acababa de convertirse, a los 16 años, en el hombre de la casa. «Tenemos que seguir adelante, mijo», le dijo con voz entrecortada. «Tu papá querría que siguiéramos adelante». Los meses siguientes fueron una lección brutal sobre cómo la vida continúa incluso cuando el mundo parece haberse detenido. Petra consiguió trabajo como costurera en un taller textil del pueblo, ganando apenas lo suficiente para mantener la casa. Raúl regresó a la escuela, pero sus calificaciones nunca volvieron a ser las mismas. El joven brillante que había soñado con estudiar ingeniería en la universidad
se convirtió en un estudiante mediocre obsesionado con los misterios del lago. La casa de los Villaseñor se llenó de un silencio particular que los vecinos aprendieron a reconocer. Era el silencio de la esperanza contenida, de las palabras no pronunciadas, de las preguntas que no tenían respuesta. Petra mantuvo la rutina de preparar café para 2 personas cada mañana durante meses, hasta que un día se dio cuenta de que estaba tirando la segunda taza sin haberla tocado. En el aniversario de la desaparición, el 15 de octubre de 1995, la comunidad pesquera organizó una misa en memoria de Hernán Villaseñor. Fue una ceremonia pequeña pero conmovedora, celebrada en la pequeña capilla que daba al lago. Florencio Mena llevó flores que depositó en el agua desde su lancha, creando una ofrenda flotante que las corrientes se llevaron lentamente hacia el centro del lago. Hernán era más que un pescador, dijo el padre Martínez durante la homilía. Era un padre, un esposo, un amigo, un miembro valioso de nuestra comunidad. Su pérdida nos ha enseñado lo frágil que es la vida y lo importante que es valorar cada día que tenemos con nuestros seres queridos. Petra y Raúl escucharon las palabras del sacerdote con los ojos fijos en el lago. El agua se veía especialmente tranquila esa mañana, reflejando las nubes blancas como un espejo perfecto. Era imposible imaginar que esas aguas aparentemente pacíficas ocultaran el secreto de lo que había ocurrido con Hernán. Después de la misa, varios pescadores se acercaron a Petra para expresar algo que habían estado guardando durante un año. «Seguimos pensando en él cada vez que salimos al lago», le confesó Tomás Guerrero. «Y siempre mantenemos la esperanza de que algún día encontremos respuestas». Pero los años pasaron y las respuestas no llegaron. El caso de Hernán Villaseñor se convirtió en una de esas historias que la gente cuenta en voz baja, especialmente durante las noches tormentosas cuando el viento hace que el lago suene como si estuviera vivo. Los pescadores más jóvenes lo conocían solo como una leyenda, mientras que los más viejos lo recordaban como una advertencia sobre los peligros impredecibles de las aguas profundas. Para 1998, 4 años después de la desaparición, la vida en la comunidad pesquera había encontrado un nuevo equilibrio. Petra se había adaptado a su papel de viuda trabajadora. Raúl había terminado la preparatoria y conseguido trabajo en una fábrica de Morelia, y la casa de los Villaseñor había perdido esa atmósfera de espera que la había caracterizado durante tanto tiempo. Pero en las profundidades oscuras del lago Cuitzeo, donde la luz del sol jamás llegaba a tocar el fondo lodoso, la esperanza esperaba pacientemente el momento de revelar sus secretos. El agua del lago Cuitzeo había retrocedido casi 4 metros de su nivel normal durante la sequía de 2012. Era el nivel más bajo registrado en 30 años, y las autoridades ambientales habían comenzado a expresar preocupación por la supervivencia del ecosistema lacustre. Para los pescadores de la región, la sequía significaba una temporada desastrosa, con bancos de peces desplazándose hacia aguas más profundas y muchas áreas tradicionalmente productivas convertidas en campos de lodo agrietado. Alberto Fonseca llegó al lago Cuitzeo en marzo de 2012 como parte de un equipo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. A los 34 años, Alberto era un biólogo marino especializado en ecosistemas lacustres, con más de 10 años de experiencia en buceo científico. Su misión era estudiar el impacto de la sequía en la flora y fauna del fondo del lago, documentando cambios que podrían servir para futuras políticas de conservación. «Es fascinante lo que una sequía puede revelar», comentó Alberto a sus colegas mientras preparaba su equipo de buceo en la orilla. «Es como si el lago nos estuviera permitiendo leer su historia». El equipo había establecido su campamento base en el mismo embarcadero donde Hernán Villaseñor había amarrado su lancha 18 años antes.
La ironía de la ubicación era desconocida para los investigadores, que habían elegido el lugar únicamente por su fácil acceso al agua y la proximidad a las zonas que deseaban estudiar. Durante las primeras 2 semanas de marzo, Alberto y su equipo habían documentado los efectos de la sequía en las zonas menos profundas del lago. Habían fotografiado formaciones rocosas que normalmente permanecían ocultas bajo metros de agua. Habían recolectado muestras de sedimento de áreas que llevaban décadas sin estar expuestas al aire, y habían catalogado especies de plantas acuáticas que habían desarrollado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en condiciones extremas. Pero fue el 18 de marzo de 2012 cuando Alberto hizo el descubrimiento que cambiaría para siempre la historia del lago Cuitzeo. Esa mañana, Alberto había decidido explorar una zona que sus mapas marcaban como especialmente profunda, aproximadamente a 2 kilómetros de la orilla este. Con el nivel del agua reducido, esta área se había vuelto accesible para el buceo, algo que no habría sido posible en condiciones normales debido a la profundidad y las corrientes peligrosas. Se sumergió a las 10:30 de la mañana, equipado con una cámara subacuática de alta resolución, un sistema de iluminación LED y su equipo estándar de buceo científico. La visibilidad bajo el agua era excepcionalmente clara debido a la reducción de sedimentos en suspensión, permitiéndole observar el fondo del lago con una claridad casi cristalina. A una profundidad de 12 metros, Alberto navegó entre formaciones rocosas cubiertas de algas calcificadas que creaban estructuras similares a pequeños arrecifes. Estaba documentando una colonia particularmente interesante de caracoles de agua dulce cuando algo captó su atención en la periferia de su campo visual. Al principio pensó que era un tronco caído o una formación rocosa inusual, pero cuando dirigió su foco de luz hacia el objeto, su corazón se detuvo por un instante. Parcialmente enterrada en el lodo y cubierta por casi 2 décadas de crecimiento algal, se encontraba la silueta inconfundible de una embarcación pequeña. Alberto se acercó lentamente, controlando su respiración, mientras procesaba la magnitud de su descubrimiento. La lancha estaba posicionada en un ángulo extraño, con la proa hundida más profundamente en el sedimento que la popa. El casco de madera, aunque deteriorado por los años bajo el agua, mantenía su forma estructural básica. Plantas acuáticas habían crecido a través de grietas en la madera, creando un jardín submarino que envolvía la embarcación como un sudario verde. En la popa, parcialmente ocultas por las incrustaciones pero aún legibles, Alberto pudo distinguir las letras que formaban el nombre de la lancha: Esperanza. La emoción y el shock se combinaron en el pecho de Alberto mientras nadaba alrededor de la embarcación hundida, documentando cada detalle con su cámara. Era evidente que la lancha había estado allí durante muchos años. Las incrustaciones biológicas, el tipo de corrosión en las partes metálicas y el grado de sedimentación sugerían una inmersión prolongada. Pero lo que realmente llamó la atención de Alberto fue el estado relativamente intacto de la embarcación. No había signos evidentes de colisión o daño estructural catastrófico. La lancha parecía haberse hundido de manera controlada, como si hubiera perdido flotabilidad gradualmente en lugar de sufrir un accidente violento. Alberto tomó más de 50 fotografías desde diferentes ángulos antes de ascender a la superficie. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras subía lentamente, respetando los protocolos de descompresión. Sabía que había encontrado algo significativo, pero no tenía idea de que acababa de resolver uno de los misterios más duraderos de la comunidad local. En la superficie, Alberto emergió junto a la lancha del equipo de investigación con una expresión que sus colegas no habían visto antes. La doctora Carmen Ruiz, líder del proyecto, fue la primera en notar su agitación. Alberto, ¿qué pasó allá abajo? Te ves como si hubieras visto un fantasma.
Encontré una lancha, dijo Alberto, quitándose el regulador y respirando profundamente. Una lancha hundida que lleva años en el fondo. Está en excelente estado de conservación. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente entre los miembros del equipo. Para los científicos, encontrar una embarcación hundida era un hallazgo arqueológico fascinante que podría proporcionar información valiosa sobre las prácticas pesqueras históricas de la región. Decidieron reportar el descubrimiento a las autoridades locales, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos. El comandante Miguel Estrada, ahora con 57 años y próximo a su jubilación, recibió la llamada de la universidad a las 3 de la tarde. Cuando escuchó la descripción de la lancha hundida y su ubicación, sintió que el tiempo retrocedía 18 años. El nombre Esperanza resonó en su memoria como un eco del pasado que creía enterrado para siempre. Necesito que me describan exactamente lo que encontraron, pidió el comandante, tomando notas detalladas mientras Alberto le relataba su descubrimiento por teléfono. Esa misma tarde, el comandante Estrada se dirigió al embarcadero acompañado por 2 oficiales y el expediente completo del caso de Hernán Villaseñor. Era un folder amarillento que había permanecido archivado durante casi 2 décadas, esperando pacientemente el día en que pudiera volver a ser relevante. Cuando el comandante vio las fotografías que Alberto había tomado bajo el agua, no tuvo ninguna duda. Habían encontrado la embarcación de Hernán Villaseñor. Esta es la lancha que estuvimos buscando en 1994, le confirmó al equipo de científicos. Pertenecía a un pescador local que desapareció hace 18 años. La revelación transformó completamente la naturaleza del descubrimiento. Lo que había comenzado como un hallazgo arqueológico interesante se había convertido en la pieza clave de un caso de desaparición que había permanecido sin resolver durante casi 2 décadas. El comandante Estrada se comunicó inmediatamente con Petra Villaseñor. La llamada telefónica fue una de las más difíciles de su carrera, no solo porque tenía que informar sobre el hallazgo de la embarcación de su esposo, sino porque después de 18 años tenía que reabrir heridas que la familia había trabajado tanto para sanar. Señora Villaseñor, soy el comandante Estrada. Necesito que venga a la comandancia. Hemos encontrado la lancha de su esposo. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que el comandante pensó que la llamada se había cortado. Finalmente, escuchó la voz de Petra, más madura pero aún reconocible después de todos esos años. Encontraron a Hernán, señora. Encontramos su lancha. Necesitamos que venga para confirmar la identificación y hablar sobre los próximos pasos. Cuando Petra llegó a la comandancia 1 hora después, había envejecido visiblemente desde la última vez que el comandante la había visto. Su cabello, ahora completamente gris, estaba recogido en un moño simple. Sus manos, marcadas por años de trabajo como costurera, temblaron ligeramente cuando el comandante le mostró las fotografías de la Esperanza hundida. Es ella, confirmó Petra sin dudarlo. Es la lancha de Hernán. Raúl llegó pocos minutos después, alertado por su madre. A los 34 años se había convertido en un hombre serio y reservado, supervisor en una fábrica de autopartes en Morelia. El joven que había perdido a su padre a los 16 años ahora tenía la misma edad que Alberto Fonseca, el buzo que había hecho el descubrimiento. ¿Qué significa esto?, preguntó Raúl, estudiando las fotografías con una mezcla de fascinación y dolor. ¿Qué pasó con mi padre? El comandante Estrada explicó que el siguiente paso sería una investigación subacuática completa de la embarcación. Necesitarían determinar si había restos humanos en el interior, examinar cualquier objeto personal que pudiera haber sobrevivido y tratar de establecer las circunstancias que habían llevado al hundimiento. Va a ser un proceso delicado, advirtió el comandante. Han pasado 18 años bajo el agua. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que podamos encontrar.
Alberto Fonseca se ofreció voluntariamente para liderar la exploración subacuática de la Esperanza. Su experiencia en buceo científico y su familiaridad con el sitio lo convertían en la persona ideal para la tarea. Además, había desarrollado una conexión personal con el descubrimiento que iba más allá de su interés profesional. La exploración detallada se programó para el día siguiente. Alberto pasó esa noche revisando las fotografías que había tomado, preparando un plan metodológico para examinar cada centímetro de la embarcación hundida. Sabía que esta inmersión sería completamente diferente a la anterior. Ya no era solo un científico documentando un hallazgo arqueológico, ahora era parte de una investigación que podría finalmente dar respuestas a una familia que había esperado durante 18 años. En su casa de Cuitzeo, Petra pasó la noche en vela, mirando por la ventana hacia el lago donde ahora sabía que descansaba la embarcación de su esposo. Después de casi 2 décadas de incertidumbre, finalmente tenían una pista concreta sobre lo que había ocurrido el 15 de octubre de 1994. Pero también sabía que las respuestas que estaban a punto de obtener podrían ser más difíciles de aceptar que la incertidumbre que habían vivido durante todos esos años. La segunda inmersión de Alberto Fonseca a la Esperanza comenzó a las 8:30 de la mañana del 20 de marzo de 2012. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaba el oficial de policía Roberto Salinas, un buzo certificado que había sido especialmente asignado al caso por el comandante Estrada. También contaban con equipos más especializados, cámaras de video subacuáticas, herramientas de excavación delicada y bolsas de evidencias selladas para preservar cualquier objeto que pudieran recuperar. El descenso hacia la embarcación hundida transcurrió en un silencio profundo, interrumpido solo por el sonido rítmico de los reguladores de buceo. Alberto había marcado el sitio con una boya la noche anterior, pero incluso con esa referencia, la Esperanza parecía haberse vuelto más misteriosa bajo la luz matutina filtrada por el agua. Las algas que la cubrían se mecían suavemente con las corrientes subterráneas, creando la ilusión de que la embarcación respiraba lentamente en su lecho acuático. Alberto y el oficial Salinas se dividieron la exploración sistemáticamente. Mientras Alberto documentaba el exterior de la lancha con video de alta definición, Salinas comenzó a examinar el interior de la cabina, removiendo cuidadosamente las capas de sedimento que se habían acumulado durante 18 años. Lo primero que encontraron fue la caja de aparejos de pesca de Hernán, milagrosamente preservada en un compartimento sellado cerca de la proa. Cuando Salinas la abrió bajo el agua, descubrió que el interior se había mantenido relativamente seco debido a una bolsa de plástico que Hernán había usado para proteger sus objetos más valiosos. Dentro estaban su navaja de pescador, un par de alicates para anzuelos, una pequeña brújula y, sorprendentemente, una fotografía familiar protegida por una funda plástica. La fotografía mostraba a Hernán, Petra y Raúl durante una celebración navideña, probablemente tomada pocos meses antes de la desaparición. Ver el rostro sonriente de Hernán, después de 18 años, fue un momento sobrecogedor para ambos buzos, que se comunicaron mediante señas el impacto emocional del descubrimiento. Pero fue Alberto quien hizo el hallazgo más revelador. Mientras examinaba la zona del motor, notó algo extraño en el casco de la embarcación. En la parte inferior, casi oculta por las incrustaciones, había una abertura perfectamente circular de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. No era el tipo de daño que se produciría por una colisión o por la deterioración natural de la madera. Era un agujero deliberado, limpio, que parecía haber sido perforado intencionalmente. Alberto fotografió la abertura desde múltiples ángulos, documentando cuidadosamente su ubicación y características. El agujero estaba posicionado en un punto estratégico del casco
que habría garantizado que la embarcación se hundiera de manera gradual, pero inevitable. No era lo suficientemente grande como para causar un hundimiento inmediato, lo que explicaba por qué la Esperanza había sido encontrada en posición relativamente estable en el fondo del lago. La exploración continuó durante casi 2 horas. En el área de popa, Salinas descubrió los restos de lo que había sido la radio portátil de Hernán, ahora completamente corroída, pero aún reconocible por su forma característica. También encontraron su termo de café, vacío pero intacto, y los restos de las tortas que Petra había preparado la noche anterior a la desaparición, ahora convertidas en una masa irreconocible, pero que aún conservaba fragmentos de la bolsa plástica original. Sin embargo, lo que no encontraron fue igualmente significativo. No había rastro de los restos de Hernán Villaseñor. Cuando Alberto y Salinas emergieron a la superficie con sus hallazgos, el comandante Estrada los esperaba con una expresión tensa. La presencia de evidencia física confirmaba definitivamente que habían encontrado la embarcación correcta, pero la ausencia del cuerpo de Hernán planteaba nuevas preguntas inquietantes. ¿Están seguros de que no hay restos humanos en la embarcación?, preguntó el comandante. Revisamos cada centímetro, confirmó Salinas. La lancha está vacía. Pero, comandante, hay algo más. Alberto encontró algo extraño en el casco. Alberto mostró las fotografías del agujero circular en el fondo de la embarcación. El comandante estudió las imágenes con creciente incredulidad, pidiendo que le explicaran exactamente dónde había sido encontrado y qué características tenía. «Esto no es un accidente», declaró el comandante después de examinar la evidencia. Alguien perforó ese agujero deliberadamente. La pregunta es, ¿fue Hernán quien lo hizo o fue alguien más? La revelación del agujero intencional en el casco transformó completamente la naturaleza de la investigación. Lo que había comenzado como la búsqueda de las circunstancias de un accidente de pesca se había convertido en la investigación de un posible homicidio, o alternativamente de un suicidio elaboradamente planificado. El comandante Estrada decidió que era momento de expandir la investigación. Comenzó por revisar exhaustivamente el expediente original de 1994, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto 18 años antes. También ordenó entrevistas con todos los pescadores que habían conocido a Hernán y que aún vivían en la zona. La primera persona que interrogaron fue Florencio Mena, ahora de 68 años y retirado de la pesca activa. Florencio había sido el último en ver a Hernán vivo y había encontrado su gorra entre los tulares. Su testimonio, combinado con la nueva evidencia, podría proporcionar pistas cruciales sobre lo que realmente había ocurrido esa mañana de octubre. Florencio, necesito que me cuente todo lo que recuerdas sobre la mañana del 15 de octubre de 1994, pidió el comandante durante la entrevista en la comandancia. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante ahora. Florencio se recostó en su silla, con los ojos cerrados, tratando de reconstruir un recuerdo de casi 2 décadas atrás. Hernán salió esa mañana como cualquier otra. Comenzó lentamente, pero ahora que lo pienso, había algo diferente en él. Normalmente nos saludábamos, charlábamos unos minutos sobre el clima o sobre dónde pensábamos pescar. Esa mañana apenas me miró. Parecía preocupado por algo. ¿Preocupado de qué manera? Como si tuviera algo en mente, como si estuviera pensando en un problema que no podía resolver. El comandante tomó notas detalladas mientras Florencio continuaba recordando. También había algo extraño con su equipo, añadió Florencio después de un momento. Llevaba su red más grande, la que usaba para pescas especiales, pero también llevaba una caja de herramientas, lo cual era raro. Hernán era muy meticuloso con el mantenimiento de su lancha, pero siempre hacía las reparaciones en casa, no en el lago. ¿Una caja de herramientas? ¿Está seguro? Completamente seguro.
Era una caja metálica roja que yo había visto antes en su taller. Pensé que tal vez tenía problemas con el motor y quería arreglarlo en el lago si fuera necesario. Esta nueva información era crucial. Si Hernán había llevado herramientas al lago el día de su desaparición, era posible que hubiera perforado el agujero en su propia embarcación. Pero, ¿por qué un pescador experimentado hundiría deliberadamente su medio de vida? El comandante decidió entrevistar nuevamente a Petra, esta vez con preguntas más específicas sobre el estado emocional y financiero de Hernán en los días previos a su desaparición. Petra llegó a la comandancia acompañada por Raúl, quien había insistido en estar presente durante la entrevista. 18 años después, madre e hijo enfrentaban preguntas que habían evitado durante todo ese tiempo. Señora Villaseñor, necesito que me hables sobre cómo estaba Hernán en las semanas antes de desaparecer, pidió el comandante con delicadeza. ¿Había algo que lo preocupara? ¿Problemas de dinero, de salud, familiares? Petra intercambió una mirada con Raúl antes de responder. Era una mirada cargada de secretos compartidos, de verdades que habían mantenido ocultas durante casi 2 décadas. Comandante, comenzó Petra con voz temblorosa. Hay algo que nunca le dijimos en 1994. No porque quisiéramos ocultar información, sino porque no sabíamos si era relevante. Dígame todo, pidió el comandante, inclinándose hacia adelante. Hernán estaba enfermo, confesó Petra, y las palabras parecieron liberarla de un peso que había cargado durante años. Había ido al médico en Morelia unas semanas antes de desaparecer. Le habían encontrado algo en los pulmones. El doctor dijo que necesitaba más estudios, pero Hernán se negó. Decía que no teníamos dinero para tratamientos costosos y que él prefería seguir trabajando mientras pudiera. Raúl tomó la mano de su madre, dándole el apoyo que necesitaba para continuar. La noche del 14 de octubre, la noche antes de que desapareciera, Hernán no pudo dormir. Tosía mucho, y cuando tosía había sangre. Yo le supliqué que fuéramos al hospital, pero él se negó. Dijo que iba a salir a pescar una última vez, que necesitaba pensar. El comandante sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Un hombre enfermo, enfrentando un diagnóstico potencialmente terminal, sin recursos para tratamiento médico y con una familia que dependía de él económicamente. ¿Hernán tenía algún tipo de seguro de vida?, preguntó el comandante. Tenía una póliza pequeña a través de la cooperativa de pescadores, respondió Raúl. Pero solo pagaba si había un accidente comprobado, no por enfermedad. La implicación era clara y dolorosa. Si Hernán había decidido quitarse la vida para asegurar que su familia recibiera el beneficio del seguro, habría necesitado hacer que su muerte pareciera un accidente. Perforar un agujero en el casco de su lancha y hundirse en el lago habría sido una forma de lograrlo. Pero el comandante tenía una pregunta más. Si Hernán hundió la lancha intencionalmente, ¿dónde está su cuerpo? ¿Por qué no lo encontramos en la embarcación? Fue Raúl quien proporcionó la respuesta que nadie quería escuchar. Mi padre era un excelente nadador, dijo con voz quebrada. Se hundió la lancha y luego trató de nadar hacia la orilla, pero estaba débil por la enfermedad. No necesitó terminar la frase. Todos en la habitación podían visualizar el escenario. Hernán, hundiendo su embarcación lejos de la orilla, tratando de nadar de regreso, pero siendo vencido por la enfermedad, el cansancio y las aguas frías del lago. Su cuerpo habría sido arrastrado por las corrientes hacia las partes más profundas del lago, donde nunca sería encontrado. ¿Por qué no nos dijeron esto en 1994? Preguntó el comandante. Porque teníamos esperanza, respondió Petra a través de las lágrimas. Oh, esperanza de que estuviéramos equivocados, de que hubiera sido realmente un accidente, de que tal vez Hernán había sobrevivido y regresaría algún día. Admitir que estaba enfermo habría sido admitir que se había ido para siempre.
El comandante cerró el expediente y miró a la familia Villaseñor. Después de 18 años, finalmente tenían respuestas. No eran las respuestas que habían esperado, pero eran completas y coherentes con toda la evidencia disponible. Señora Villaseñor, señor Villaseñor, dijo el comandante formalmente, basándome en la evidencia física encontrada en la embarcación y en esta nueva información, voy a cerrar oficialmente el caso de la desaparición de Hernán Villaseñor. La conclusión es que el señor Villaseñor hundió deliberadamente su embarcación en el lago Cuitzeo el 15 de octubre de 1994 y que posteriormente murió por ahogamiento mientras trataba de regresar a la orilla. Petra asintió lentamente. No había alivio en sus ojos, pero sí una paz que había estado ausente durante 18 años. Al menos ahora sabemos, murmuró. Al menos ahora sabemos que no sufrió en vano. Alberto Fonseca, quien había presenciado la entrevista como testigo experto, se acercó a la familia antes de que se marcharan. Señora Villaseñor, dijo suavemente, quiero que sepa que voy a asegurarme de que la esperanza sea recuperada del lago de manera apropiada. Su esposo merece que su embarcación descanse en paz, no en el fondo del agua. 3 semanas después, en una operación cuidadosamente planificada, la lancha Esperanza fue elevada del fondo del lago Cuitzeo. La operación de rescate atrajo la atención de toda la comunidad pesquera, muchos de los cuales recordaban a Hernán y habían participado en la búsqueda original de 1994. Florencio Mena, ahora con la verdad completa sobre lo que había ocurrido con su amigo, observó desde la orilla mientras la embarcación emergía lentamente del agua. Las plantas acuáticas que la habían cubierto durante 18 años goteaban como lágrimas verdes mientras la esperanza volvía a sentir la luz del sol. «Hernán», murmuró Florencio hacia el lago, «ya puedes descansar en paz». La lancha fue transportada a un taller local donde fue cuidadosamente restaurada por voluntarios de la comunidad pesquera. El agujero en el casco fue reparado, la madera fue tratada y barnizada y el motor fue completamente reconstruido. Cuando el trabajo estuvo terminado, la Esperanza lucía exactamente como el día en que Hernán la había construido. Petra decidió donar la embarcación restaurada al Museo Local de Cuitzeo, donde se exhibe acompañada de una placa que cuenta la historia de Hernán Villaseñor, un pescador que amó tanto a su familia que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida para asegurar su futuro. Pero para quienes conocían la historia completa, la esperanza representaba algo más profundo. Era un testimonio de los sacrificios silenciosos que las personas hacen por amor, de las decisiones desesperadas que toma la gente cuando se enfrenta a circunstancias imposibles, y de la manera en que los secretos pueden permanecer ocultos en las profundidades hasta que el tiempo finalmente los revela. El lago Cuitzeo sigue siendo el sustento de decenas de familias pesqueras. Las aguas que una vez ocultaron el secreto de Hernán Villaseñor continúan proporcionando pescado, belleza y sustento a la comunidad que vive en sus orillas. Pero ahora, cuando los pescadores salen en las madrugadas brumosas y ven el reflejo de sus embarcaciones en la superficie del agua, algunos de ellos recuerdan la historia de un hombre que amó tanto que eligió convertirse en parte del lago para siempre. En las noches silenciosas, cuando el viento susurra entre los tulares de la orilla este, los vecinos más viejos dicen que todavía pueden escuchar el eco lejano de un motor de lancha, como si Hernán Villaseñor siguiera saliendo cada mañana a pescar en las aguas eternas del lago que se convirtió en su tumba final. Y tal vez, en cierto sentido, así sea.